Bueno, pues bienvenidos a esta sesión del Seminario Junior. Hoy tenemos a César Zarco. Él ya terminó su maestría, está haciendo su tesina con Jerónimo y está pronto a entrar al doctorado. Bueno, ya entró. Pronto está. Y hoy nos va a hablar sobre la dicotomía entre estructuras y azar. Pues gracias a Emilio y a los organizadores. Sí, justamente les quiero hablar hoy un poco sobre probabilidad. Y pues me da mucho gusto estar aquí. Yo me acuerdo cuando estaba en segundo semestre y vine a un seminario y no sé, como que eso te motiva a aprender de otras áreas que no conoces, ¿no? Y por eso creo que es muy importante que sigan existiendo estos seminarios de estudiantes para estudiantes. Y por eso la primera lámina es en particular para agradecer a Isabel Kumar, que se encarga un poco de reserva de salón, financiamiento, estar en las juntas a principio del semestre, e Imelda, que se encarga de la divulgación del seminario. Y también actualmente está este equipo de 3 personas, Edgar, Emilio y Andrés, que están aquí presentes. Y creo que están en los últimos semestres ya de la licenciatura y es un trabajo bastante pesado, ¿no? Terminar la licenciatura y además organizar un seminario. Gracias. Y también Pablo, no nos olvidamos de él, pero no se perdía la foto, así que ahí está. Sí. Bueno, en esta parte de la plática yo ya casi estoy llorando y ahora les toca a ustedes llorar, así que con matemáticas. Vamos a comenzar. Y esta historia puede empezar desde distintos lados, ¿no? Yo escogí en particular el teorema de Ramsey, que Pablo tiene una plática sobre eso en YouTube, que también dio aquí en este seminario. Y la idea es que en cualquier gráfica suficientemente grande siempre vas a encontrar subgráficas monocromáticas del mismo, subgráficas monocromáticas completas dentro de esa gráfica, ¿no? Y aquí les puse el caso particular de 6 personas, ¿no? Donde tenemos todas las aristas y queremos ver que si la coloreamos, si tenemos 2 colores y la coloreamos, no importa cómo la coloreemos, siempre vamos a encontrar un triángulo monocromático, ¿no? Que en este caso le llamamos aquí K3. Por ejemplo, si empezamos a colorear, me voy a fijar en este vértice y voy a elegir el color azul y el rojo, ¿no? Entonces, puedo suponer, sin pérdida de generalidad, que tengo 3 aristas rojas, ¿no? Si no fuese así, como todos van contra todos, no sé, si tuviera 2 rojas y 2 azules, me quedaría una sin ningún color. Entonces, puedo suponer que tengo 3 aristas rojas y elegir esas, ¿no? Las que sean. Y el chiste es que no queremos formar un triángulo, ¿no? A ver si es cierto que si encuentro un coloreamiento mañoso que no me dé triángulos del mismo color. Entonces tendré que dibujar entre estas 2 aristas un azul, ¿no? Ahí está. Y lo mismo para los otros dos vértices. Y aquí también, ¿no? Pero si ya pongo una de color azul, sí, ya se me formó un triángulo monocromático. Entonces, más o menos, la idea de este teorema, de la prueba de este teorema, usa un razonamiento del que tiene que ver con el principio de las casillas, literalmente. Y esto, aunque parece sencillo, trae una idea completamente nueva, que son los teoremas tipo Ramsey, ¿no? En las matemáticas. Y con eso voy al siguiente punto, que es el teorema de Van der Waals, que surgió antes, pero digamos que la idea se descubrió hasta 1930 con este teorema de Ramsey. Y nos dice que toda partición finita de los enteros positivos va a tener un elemento o una clase que contiene progresiones aritméticas arbitrariamente grandes, ¿no? O sea, si ahora en lugar de colores tomo conjuntos de mis números enteros, no importa qué elemento yo me tome de esa partición, va a tener progresiones aritméticas de cualquier tamaño. Y él lo citó después
se quisieron preguntar por la esencia de este teorema, como que todavía no se convencían de que esto era toda la historia, ¿no? De que como que había algo más allá. Los enteros, pues, podría decirse que son muchísimos. ¿Qué tal si no me tomo todos los enteros? Si me tomo un subconjunto de los enteros, ¿se seguirá cumpliendo esto? Y esto por algunas décadas fue una conjetura, la conjetura de Erdos y Turán, y después fue probada por Semerelli. Entonces, el teorema de Semerelli lo que nos dice es toda sucesión densa de números enteros va a tener una progresión aritmética de cualquier tamaño finito. Si yo me doy, bueno, ¿qué significa que sea densa? Primero. Y esta es definición. Un subconjunto de los enteros va a ser denso. El límite si el límite superior de la cardinalidad de ese conjunto interpretado por los primeros n, ¿no? Si la proporción de elementos que tengo en los primeros n, si yo considero ese límite, cuando n tiende a infinito, si eso es positivo. Digamos que tenemos una proporción de números, ¿no? Un 1%, por decir así, informalmente, ¿no? Formalmente es esto, pero como lo pensamos es, tengo una proporción positiva de los números enteros, ¿no? El que sea. Si yo me tomo un subconjunto que satisfaga esto, entonces voy a encontrar progresiones aritméticas de cualquier tamaño, no importa qué. Entonces como que ahí hay un cierto orden, ¿no? Que A podría ser bien aleatorio, pero si cumple eso, dentro de A que tenga progresiones aritméticas significaría que tiene una estructura. No sé, en esa sucesión, si ya se pusieron a ver, está una progresión aritmética de tamaño 5 y diferencia constante 7. Y esta idea le gustó mucho a Terence Tao, que es reconocido por muchos como de los mejores matemáticos de este siglo, no es que el mejor. Y bueno, lo que dice, y voy a leer en una entrevista que le hacen en el Congreso Internacional de Matemáticas del 2006 en Madrid, nos dice que el teorema de Semerelli es todavía el mejor ejemplo de un resultado que requiere comprender simultáneamente lo estructurado y lo aleatorio. Entender mejor este teorema es, por tanto, de momento, el mejor camino para avanzar en la comprensión de la interacción entre estructura y desarrollo, ¿no? Porque como que después él da muchos ejemplos en su presentación del Congreso Internacional de Matemáticas y aborda el área de análisis, álgebra, no sé, de ciencias de la computación, creo que también se mete un poco, teoría de números, evidentemente. Y lo que quiere ver es que la idea de él es que un conjunto, si es arbitrariamente grande, siempre va a tener una estructura y además algo de azar. Y después lo quieren generalizar con los números primos, ¿no? Los números primos ya no satisfacen que son densos en ese sentido, en el sentido de esa definición, sino que ahora son más escasos, por decirlo así. Y creo que quedó bien esta plática en esta fecha, porque la semana pasada Luis Ángel platicó un poco sobre el teorema, bueno, sobre los números primos, y en particular sobre la distribución, ¿no? Cómo se comporta asintóticamente. Y después, en 2004, utilizando técnicas del teorema de Semerelli, digamos, la esencia de la demostración del teorema de Semerelli, más otro tipo de cosas, ¿no? Logran probar por primera vez en 2004 que los números primos contienen progresiones aritméticas arbitrariamente largas. Y ese es un resultado, bueno, que nadie se lo esperaba, ¿no? O bueno, que conjeturaban, pero nadie sabía al menos cómo probarlo. Esta es una foto de Terence Tao cuando está con Paul Gauss, cuando estaba pequeño, y ahí está, lo que para mí es un genio de las matemáticas, Terence Tao. Y bueno, él dice que los números primos no contienen progresiones aritméticas porque sean completamente estructurados, pero tampoco porque sean completamente aleatorios, ¿no? Sino porque tienen un poco de ambos. ¿Qué significa estructura en este contexto? Piensen en un ideal, ¿no? Es decir, 100 multiplicado por los números enteros.
Y la observación clave que hay que hacer aquí es que si muchos términos de una progresión aritmética se quedan en un cierto conjunto estructurado como ese, entonces va a ser muy probable que el siguiente también va a estar en mi conjunto. Las progresiones aritméticas son creadas por estructuras algebraicas como la periodicidad, en este caso pues sería como la diferencia constante de 100. Pero imaginen que tenemos este conjunto y por cada número que hay en ese conjunto lanzamos una moneda. Si cae sol me lo quedo, si cae águila lo desecho. Ese conjunto en particular sería un ejemplo de un conjunto denso. Y por la estructura que ya había dentro, ¿no? Que aquí ya hay progresiones aritméticas, es que digamos, si yo selecciono al azar numeritos, me va a seguir quedando un conjunto que tenga progresiones aritméticas, ¿no? En este caso, pues yo elegí la probabilidad de que un entero, si yo lo tomo y se queda en ese conjunto A, es de 1 sobre 100, entonces eso lo hago de manera independiente y al azar por cada entero. Al final me va a quedar un conjunto denso que va a tener progresiones aritméticas. Y la componente en el teorema de Semerelli es un lema, que ahora es llamado lema de Semerelli, pero originalmente él lo llamó lema de regularidad para gráficas bipartitas. ¿No? Tenemos pues una gráfica bipartita, es que hay aristas entre estos dos conjuntos, pero no hay aristas adentro, ¿no? Aquí tengo mi conjunto de vértices y no permito aristas, pero sí entre estos dos. Y lo que yo quiero abordar es la prueba de ese lema en un contexto de probabilidad. En un principio, Semerelli lo utiliza en el teorema de Semerelli que ya vimos anteriormente. Después, como este lema atañe a gráficas de un orden grandísimo, como que no es fácil aplicarlo a otras áreas. Y entonces, Fritz y Kahn, en 1999, para resolver el problema del corte máximo, que no importa ahorita qué es, pero el chiste es que quieren aplicarlo a otros teoremas. Entonces, crean un lema débil de regularidad, la versión débil, y después crean la versión fuerte. En el 2000, este conjunto de matemáticos, Alan Fisher y me va a ser muy difícil pronunciarlo, Krivelevich y Segeri, M. Segeri porque era Segeris en el 2000. Terence Tao después da la interpretación probabilista, que es cercana al área de análisis en el 2006. Y Lovász y B. Segeri en el 2007 después lo utilizan para probar un teorema de compacidad en la teoría de gráficas, ¿no? Y lo sorprendente es que estos lemas son todos equivalentes mediante un teorema de compacidad. Entonces, como que hay muchísimas preguntas en torno a este lema de Semerelli. Y la prueba que vamos a analizar va a ser una de un artículo de 2016 debido a unos griegos que utilizan Martínez. Bien. La heurística aquí es cómo nos vamos a aproximar a una variable aleatoria. Queremos digamos un conjunto, digo una función que no es determinista, pero para ilustrarlo voy a tomar una función determinista. Voy a trabajar en un espacio de probabilidad. Mi espacio muestral va a ser el intervalo 0,1. Mi familia de eventos van a ser los borelianos del 0,1, que es la sigma álgebra generada por los intervalos abiertos. Y mi medida de probabilidad va a ser la medida de Lebesgue, porque que en este caso va a coincidir, digamos, si integro con respecto a la medida de Lebesgue, si utilizo funciones continuas, por ejemplo, coincide con la integral de Riemann, entonces está muy bien porque no me tengo que meter en tecnicismos ahorita. Entonces tenemos una variable aleatoria, pero si nos ponemos estrictos, una función continua, x en este caso, es una variable aleatoria, determinista, pero cumple la definición de variable aleatoria y nos va a servir para ilustrar cómo después el lema de Semerelli. Lo que yo quiero es aproximarme a x. Entonces elijo una partición. ¿Con qué partición comienzo? Con la partición trivial del espacio muestral. Y resulta que la esperanza condicional de x dada la sigma álgebra generada por mi partición trivial va a ser la esperanza de x. Y si no saben
la esperanza condicional, por ejemplo, dada una sigma álgebra, es una variable aleatoria que se comporta en ciertos eventos que pertenezcan a mi sigma álgebra. Si yo le tomo esperanza a esta variable aleatoria, en este evento, esto va a ser lo mismo que si yo tomo la esperanza de X en ese evento, ¿no? Entonces es como una variable aleatoria que se parece a X en los eventos de mi sigma álgebra, la que mejor se aproxima. Si yo tengo la partición trivial, entonces la que mejor se va a aproximar va a ser la esperanza. Y en este caso la esperanza de X, como estoy trabajando en ese espacio particular, va a ser ni más ni menos que la integral de X con respecto a la medida de B, que es simplemente para este ejemplo la integral de 0 a 1 de X, ¿no? La integral de y ahí está. Lo que después vamos a hacer es refinar, como que no siempre se aproxima, ¿no? Si estoy aquí, estoy muy lejos, estoy de esperanza, entonces hay que refinar la partición. Para ello vamos a seleccionar un intervalo, el 0,5, digamos, y entonces vamos a anexar la información a la partición que ya teníamos, que era la partición trivial. Anexo el intervalo a 0,1 y su complemento, genero la sigma álgebra, ¿no? Con la sigma álgebra anterior que ya tenía, le agrego nueva información, tengo una nueva sigma álgebra, y resulta que pues nada más sería partir el espacio muestra de eventos, ¿no? Y me aproximo otra vez utilizando esta idea, pues puedo ver cómo se comporta la variable aleatoria en cada pedacito, ¿no? Y eso es un teorema. Digamos que la esperanza de X dada la sigma generada por mi operación, que vamos, en este caso nada más lo del otro, va a ser más o menos que la esperanza de X dado el evento A, cuando yo esté en ese evento A, más la esperanza de X dado su complemento, cuando yo esté en el complemento. Entonces está padre porque en un objeto continuo lo puedo aproximar con un objeto discreto, ¿no? Que es constantemente 2. Y lo padre también es que en este caso utilizamos el 0,1, pero se podría extender a cualquier espacio medido. Selecciono otro intervalo, digamos que no me gustó esta aproximación, anexo el 1/5, 3/5 a la partición que ya tenía, con ello genero una nueva partición y me aproximo otra vez, ¿no? Por pedacitos. Y me puedo seguir. Y aquí la observación clave es que las sigmas álgebras están creciendo, ¿no? Lo que Terence-Tao denomina como un argumento de incremento de energía. No puedes, digamos, el costo de ir refinando cada vez más te hace que crezcas, en este caso con sigmas álgebras. Y lo padre de tener sigmas álgebras que están contenidas en sí mismas es que tenemos algo nuevo que llamamos en probabilidad filtración. Y si tenemos una filtración y yo considero las esperanzas condicionales dada cada sigma álgebra, cada elemento de filtración, eso va a ser una martingale, ¿no? Una martingale es un conjunto de variables aleatorias, estas variables aleatorias, que tienen varias propiedades, ¿no? No me va a dar tiempo mencionar todas, pero eso nos gusta en probabilidad porque hay, digamos, toda una teoría que estudia martingalas y ya esa teoría la podemos aplicar a nuestro problema, ¿no? Porque lo que queremos es aproximarnos a X en un cierto número finito de pasos, dada una cierta epsilon mayor que 0. Y en un artículo de 2016 en Kardashev nos dicen que si tú fijas un epsilon y tienes una X en el 2, entonces te vas a aproximar en norma 1, en este caso en norma 1 en al más un número finito de pasos, ¿no? Que tu aproximación pues sí se va a dar. Y
como que aquí aproximación a norma 1 no suena tan padre, ya hay varios resultados. Ajá. Y eso no importa de cómo eliges la partición. Tiene que O estar. sea, ese número de pasos es indiferente a cómo estás eligiendo. O sea, al principio dijiste, bueno, pues tomamos en un quinto, ¿no? Por ejemplo, Ajá. va refinando. Ajá. No importa, no hay algún algoritmo que mejore esa velocidad. No, aunque estén refinados. O no sé en qué sentido. Claro, ¿cómo eliges? O sea, ¿cómo decidiste que en un quinto ibas a partir? Ah, sí, claro, porque los decidí ajenos, por ejemplo, pero no podría ser. Sí, es que eso también digamos que utilizas cierto axioma de elección porque eliges un elemento de la sigma álgebra, no importa cuál, y no importa con cuál empieces. Si no importa con cuál empieces, y tampoco importa que sean ajenos, si tú los intersectas, puedes crear otras particiones más finas, Claro. que eso es lo importante, que sean refinamientos una de la otra. Ajá. Y siempre y cuando cumplas eso, entonces no importa dónde empieces, te vas a tener un número finito de pasos. Sí, gracias por la pregunta. Pero como que la norma 1, queremos un teorema de compacidad, y la norma 1 es bien inestable. Entonces más nos vale cambiar la norma si queremos un teorema de compacidad. Y eso es lo que vamos a hacer. En lugar de trabajar con los borelianos, vamos a trabajar con conjuntos más estructurados que se comporten de una manera bonita, y la norma que vamos a usar va a ser una norma sobre esos conjuntos estructurados. ¿Cuáles conjuntos? Ahorita los defino en un momento, pero esa es la idea, ¿no? En algún momento tenemos que llegar a las definiciones. Esta es la definición de los conjuntos con los que vamos a trabajar. Los vamos a llamar semianillos, creo que hay un typo. Pueden ver el dibujo o leer la definición, ¿no? Una familia de subconjuntos de mi espacio muestral omega, en este caso 2 a la omega es el conjunto potencial omega, va a ser un semianillo si el vacío y el total están, si para cualesquiera dos elementos y yo los intersecto, su intersección también va a estar en mi familia. Y también si yo considero si a S le quito T, puedo expresar a la diferencia S menos T como unión de otros elementos en mi semianillo, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? De alguna manera los eventos los queremos intersectar para después obtener refinamientos más finos. Y esta es la propiedad que es clave en los semianillos. Y con los semianillos se puede llegar de probabilidad a la teoría de gráficas y a hipergráficas incluso, ¿no? Porque son, digamos, de alguna manera más abstractos. Ok. ¿Cuál es un ejemplo de un semianillo? Un álgebra en el sentido de teoría de la medida, por ejemplo. Si fijamos ahora un espacio de probabilidad, un IBGP, un 4 semianillo en el espacio producto va a ser considerar todos los productos cuya intersección sea vacía o sean iguales, ¿no? Digamos que de alguna manera es algo simétrico, ¿no? Porque tengo, si la intersección es vacía, como que están fuera de la diagonal, pero también tengo la diagonal. Sí, pensando en que omega, claro, lo puedo representar como así, ¿no? Omega cruz. Y en la norma con la que vamos a trabajar va a ser considerar el supremo de los valores absolutos sobre cada esperanza, sobre cada integral en cada elemento del semianillo. Y aquí voy a estar variando los elementos de mi semianillo, ¿no? Y esta norma en un principio suena como que no parece norma, ¿no? No sé, ¿alguien me convence que eso sea norma? Como que no. Va a depender de qué semianillo yo me tomo. Si yo me tomo, por ejemplo, los borelianos en el 0,1, en ese caso sí va a ser una norma. Porque, pues, digamos, no va a satisfacer la propiedad de que si x y y son iguales, si x es la norma de x menos y es 0, entonces pues ya no es cierto que x sea igual a y, ¿no? Pero lo puedo aplicar con clases de equivalencia y trabajar ahí, ¿no? ¿Y cuál es la versión
probabilista del lema de Semerelli. Es un poco, les digo, es cercana al área de análisis. En este caso, otra vez tenemos nuestro espacio de probabilidad. Vamos a tener un número arbitrariamente pequeño que nos va a decir qué tanto nos vamos a aproximar, porque vamos a tener dos aproximaciones, y una función que nos va a decir qué tan rápido queremos crecer en nuestra aproximación, ¿no? Que f sea una función de crecimiento nada más es que f de n más 1 sea mayor o igual que f de n para cualquier entero positivo n, que de alguna manera te está diciendo que sí tienes que crecer, ¿no? Ese va a ser un casemerillo en omega, y pues puedo tomar cualquier variable aleatoria en el EP, ¿no? Si cuya norma esté acotada, con P entre 1 y 2. Y lo que el teorema nos va a decir es que va a existir una partición del espacio muestral que está acotada por constantes que dependen de mi semenillo, de qué tanto me quiero aproximar, sigma, y de qué tan rápido quiero crecer, ¿no? Claro que si yo elijo que esta función crezca demasiado rápido, entonces pues mi constante va a ir creciendo, ¿no? O sea, el costo de quererme aproximarme más rápido va a ser en que esa constante sea arbitrariamente grande, ¿no? O sea, porque el problema cuando estamos viendo la versión fuerte del lema de regularidad es que ya la cardialidad de la partición se vuelve muy grande, y entonces tienes que pedir que el conjunto en el que quieres aproximar sea muy grande. Si es gráficas, las gráficas tendrían que ser de un orden muy grande, y ahorita vamos a ver cómo llegamos de esto a gráficas. Y también vamos a tener un refinamiento finito, Q, de mi partición, que también va a estar contenido en el semenillo. P está contenido en el semenillo Q también. Mis aproximaciones, la esperanza de X dada Q va a ser cercana a la esperanza de X dada P, tanto como yo quiera. Y en este refinamiento mi aproximación va a ser igual, de cercana en mi semenillo. Si volvemos un poco al dibujo, creo que es fácil perderse cuando uno empieza a poner un poco de definiciones. Sería tener dos aproximaciones, ¿no? La esperanza de X dada P, la esperanza de X dada Q son cercanas. Y también la esperanza de X dada Q describe mejor a X en los elementos de mi partición. ¿Y cómo llegamos a la teoría de gráficas, ¿no? Porque como que no parece tener sentido que de alguna manera vayamos a llegar a la teoría de gráficas, pero esta es una idea de Terence Tao que me parece increíble, y él lo que hace es ir aplicando una serie de desigualdades. Entonces tenemos una gráfica con un orden n, ¿no? Yo fijo un epsilon al principio, y entonces esta n va a depender de la epsilon que tú me diste. Ya piensa en gráficas de orden grandísimo. Yo tengo a mi conjunto de aristas, lo puedo ver como un subconjunto del espacio producto, ¿no es cierto? Porque son pares ordenados. Las aristas de una gráfica son pares ordenados XY, entonces lo puedo ver de esa manera. Y la variable aleatoria que vamos a elegir va a ser la variable aleatoria digamos, más sencilla que podríamos utilizar, que es la indicadora de las aristas, ¿no? Que eso significaría que digo, no sé qué tanto sepan de probabilidad, pero la indicadora de E evaluado en un elemento omega de omega va a ser es la función característica, ¿no? Es 1 si omega está bien, nada más que en análisis lo anotan de otra manera extraña, y 0 si omega no está. Entonces esa va a ser nuestra variable aleatoria. El 4 semenillo va a ser el producto, este semenillo simétrico que teníamos. Consideramos los productos de subconjuntos de mis primeros n enteros positivos cuya intersección es vacía o son iguales. Y entonces el teorema lo que me dice es que vamos a encontrar dos particiones, un refinamiento de la otra, contenidas en ese semenillo, tales que tengo estas estimaciones.
De ahí todavía yo no veo cómo llegar a la teoría de gráficas, ¿no? Porque se ve todavía muy analista. Y entonces estamos trabajando, les dije, en una gráfica de un orden muy grande. Aquí hay vértices, creo que no sé si se alcanzan a ver. Y lo que queremos hacer es encontrar ahora una partición de esa gráfica, ¿no? Al principio comenzamos con partición de los números enteros y ahora queremos particionar a una gráfica. Y lo que Semerelli hizo fue decir, bueno, va a existir o probar que hay una partición de este conjunto de vértices de tal manera que es uniforme en el sentido de que sus cardinalidades van a ser iguales. Voy a tener quizá un conjunto donde no se comporte todo de manera bonita, pero ese no me va a importar porque va a tener cardinalidad. No me va a importar la cardinalidad, va a ser muy pequeña, ¿no? Entonces podemos despreciarlo. Y en colores sería partir mi conjunto de vértices. Y el conjunto naranja es de cero, ¿no? No nos va a importar. Y lo que dice Semerelli es, no importa qué conjuntos o qué clases tú te tomes, esas clases, si tú consideras las subgráficas bipartitas inducidas por esos elementos, se van a comportar de manera aleatoria, o van a tener un comportamiento aleatorio, ¿no? De algo determinista puedes dar algo subyacente que está dentro de esas gráficas, es la aleatoriedad, ¿no? Y otra vez esta dicotomía entre la estructura y el sample de las cosas, en este caso la teoría de gráficas. ¿Y qué significa que sean aleatorios? Si yo me tomo dos elementos, dos clases, ¿no? Yo tomo I, J desde 1 hasta P distintos, no voy a poder regularizar quizá a todos, ¿no? Epsilon P cuadrado de pares van a estar, no voy a poder decir nada de ello, pero de todos los demás con pares, si yo me considero las clases B y BJ, que digamos que son estos dos cositas, y yo me considero cualquier subconjunto de esas clases, AI y AJ, que son estos dos, este es AI y este es AJ. Si yo considero la proporción de aristas, lo que está aquí podría explotar al principio, pero es nada más la proporción de aristas que hay entre AI y AJ con respecto al local. Si yo comparo eso con la proporción de aristas que hay entre BI y BJ, eso va a ser suficientemente cercano. Como que se parecen estas dos clases pequeñas, estos dos subconjuntos que tú tomaste a tu gráfica original, a tu gráfica más grande. Y eso lo tienes para casi todos los elementos de tu partición. Que sea aleatorio, bueno, eso tiene que ver con otra área de la probabilidad, digamos. Pero sí hay un comportamiento similar de este subconjunto. Y de ahí surgen muchísimas preguntas, ¿no? ¿Son necesarios? ¿Es necesario tener esto conjunto de pares? A lo mejor una mejor prueba me omite esos pares. No sé, a lo mejor si yo cambio la constante, cambio la dimensión de cercanía y tengo otro problema de regularidad. A lo mejor sí puedo regularizar todo, yo tengo este conjunto, no sé, a lo mejor este es un conjunto pues ya es vacío. Y toda esa serie de preguntas son artículos de investigación que surgen después. Ya están contestadas, digo, si piensan trabajar en estos problemas ya pueden olvidarse porque ya están contestadas, pero aborda toda una nueva teoría de la matemática, ¿no? Empezamos con teoría de Ramsey, después nos seguimos con Van der Waals, al final terminamos con el teorema de Semerelli y vimos la prueba del teorema de Semerelli, ¿no? Que no tiene nada que ver con teoría de números. Y bueno, este tema después en su momento tuvo mucha repercusión, fue una técnica completamente nueva de abordar un problema dentro de la teoría de números, dentro de las matemáticas. Y después, ahora, hoy en día es una técnica muy estándar que se utiliza, bueno, Terence Tao la tomó en 2006 y se utiliza mucho en combinatoria. Entonces, este es un teorema clásico.
bueno, eso con el teorema de Simerelli. Y si les gustó un poco esto del principio del teorema de Green-Taub sobre los números primos y su distribución, hay un curso en la Facultad de Ciencias que se llama Aspectos Probabilísticos de la teoría analítica de los números, que lo da Gerard Uribe, que a mí me parece fascinante toda esta intersección entre probabilidad y teoría de números. ¿Cómo será? No ha tenido mucha demanda, justo yo pienso que porque no se conocen estas técnicas de probabilidad en otras áreas de matemáticas, o muchas veces se espantan o hay comentarios que dicen que van a llevar probabilidad y se van a certificar. ¿Por qué? Sí se utiliza. Y bueno, cada vez es más reconocida el área de probabilidad en el mundo. Martin Cayer, Medalla Fields, que había estado Medalla Fields, Adrián González Casanova es investigador del Instituto de Matemáticas y lo aplica a biología. Nina Holden, Saray Hernández, que era investigador del Instituto Paul Ehrlich, ¿no? Quien creó el método probabilista, Marivilla Caballero y realistas. Entonces, pues sí, quería platicarles un poco de más o menos de cómo se intersecta la probabilidad con la teoría de gráficas y la teoría de números. Quizá fue un poco vago, pero creo que se quede más con la idea detrás de los dos. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Pues muchas gracias, César. Gracias. Y bueno, se pueden quedar, trajimos, ¿qué? Orejitas. Entonces, al final, podemos seguir hablando de esto con las galletas. Así que va a estar bueno, ¿no? Gracias. Gracias.